Hola, les damos la bienvenida a este espacio de conversación en la casa Urban, en este jardín tan maravilloso, para comenzar a tener algunas conversaciones como más improvisadas acerca de lo que es el detrás de cámaras de diseño urbano, y algunas conversaciones y reflexiones de la mano de estudiantes como Emiliana, pues que es primera cohorte de esta nueva profesión, primera y única en el país, y que además es transdisciplinar. ¿Qué otras carreras te imaginas que podríamos conversar, Emi? No, yo creo que todas tienen que ver con esto. Pues definitivamente tener, por ejemplo, un médico, un psicólogo, alguien acá hablándonos de cómo ellos se sueñan las ciudades o de cómo ellos piensan las ciudades, creo que también es desafiar un poquito como eso que dicen como que quién puede hablar de las cosas, solo el que estudió para eso, sino que todos podemos hablar de esto y tener a alguien acá que venga y nos desafíe y nos traiga ideas que nunca se nos podían haber ocurrido pues como a nosotros desde el diseño urbano, pues me parecería como genial, por ejemplo. Siendo esta una profesión naciente en Colombia, pero que está a la vanguardia a nivel internacional, creo que cada vez vamos encontrando como más puntadas para unir estas percepciones de las nuevas generaciones que están tomando la valentía y de lanzarse a nuevas profesiones que necesitan en este mundo urgente, para llegar finalmente como a esa idea de buscar otras formas para rediseñar la forma en que vivimos en el mundo. No sé, Emi, ¿alguna otra invitación? No, que sigan viéndolo, este es el primero de muchos, anímense, anímense a conocernos y a disfrutar las ciudades en general, vívanlas, disfrútenlas y aprendan. Bueno, muy buenas tardes. Hoy estamos en este podcast de Urban, explorando las perspectivas de dos estudiantes de diseño interactivo y de diseño urbano, y vamos a hablar sobre los temas de inteligencia urbana, inteligencia artificial y ciudades, y transformación digital urbana. Conmigo, bueno, se van a presentar ellos. Arranquemos por Emiliana. Bueno, hola, yo soy Emiliana Velázquez, estudiante de diseño urbano de séptimo semestre, y justamente acabo de salir de 16 horas muy interesantes de conversación respecto al tema, entonces espero poder dar la talla después de eso. Yo soy Juan Diego Jiménez, estudiante de diseño interactivo, estoy en octavo semestre en prácticas y a diferencia de Emi yo no tengo mucho contexto, pero tengo mucho que hablar, entonces vamos allá. Muy bien, bueno, comencemos preguntándonos por qué piensan ustedes de la relación entre la ciudad y las nuevas tecnologías. Es un tema que uno diría que debería ser más común y más hablado y que normalmente no se ve tanto en la práctica como se esperaría en la teoría, porque al fin y al cabo la infraestructura es un tema fundamental para el desarrollo productivo y la educación. ¿Qué pasa? Que hay unas limitaciones importantes y muchas de ellas suelen ser las físicas. A veces hay que buscar paradigmas nuevos para optimizar procesos ya existentes y no tanto reformar todo este cero porque suele ser muy difícil. Un ejemplo, cuando se hacen nuevos proyectos urbanos y las calles toca cambiarlas por completo. Es algo que económicamente es muy difícil. O por ejemplo los procesos del metro que al mismo tiempo se buscan optimizar, pero es muy difícil meterle más trenes. Entonces toca buscar otras metodologías para agilizar el trabajo. Es algo que se puede extrapolar también como a la burocracia, se puede extrapolar al papeleo. Y es algo que esperamos que los modelos de lenguaje, también conocidos como inteligencia artificiales, nos puedan ayudar más. Pero no se ve tanto en la práctica como uno creería. Es algo que va como por pasos muy, digamos, espaciados. Sí, pues yo de hecho quería que hablaras tú primero. Yo pienso que incluso más que un tema económico que lo mencionaste, es un tema como de que estamos acostumbrados a que las cosas funcionen de cierta manera y a veces nos da miedo cambiarlas. Entonces, por ejemplo, en muchos países europeos o incluso en muchos países, digamos, no sé, de Centroamérica, las cosas siguen siendo muy tradicionales y siguen funcionando muy como en los 90, en los 80, y no es necesariamente porque no tengan los recursos, sino porque se acostumbraron a que eso funcionaba bien y que la tecnología tal vez lo ven un poco amenazante al cambiar como esas dinámicas tan importantes que hay en las ciudades, pero al mismo tiempo pues yo siento que es una herramienta que tenemos que aprender a usar porque pues está ahí, nadie lo puede evitar, los colegios no pueden evitar que las personas, los niños se metan a ChatGPT a hacer las tareas, nadie puede evitar que necesitamos un celular en este momento, necesitamos un computador, todos tenemos que tener wifi. Por ejemplo, hay unas discusiones muy interesantes que se están dando en varios países y en varias ciudades sobre el wifi como un derecho. Entonces,
si bien no siempre recae como en temas de posibilidades y de capacidades de los gobiernos o de las ciudades, pues ya es algo que casi que está obligado a suceder sí o sí en varios lugares y en general pues es un fenómeno que hoy se va a llevar a cabo en todo el mundo pues en algún momento, ¿no? Tenemos dos puntos de vista bien interesantes desde dos lugares que son complementarios. Emi, arranquemos por ti. Justamente a propósito de las conversaciones que hemos tenido sobre ciudades inteligentes, ¿qué crees tú que hace inteligente una ciudad? La inteligencia tomada desde el acceso a la información que posibilita también pues esa tecnología que se está desarrollando y que ya está desarrollada, pero también hablamos entonces pues en nuestras conversaciones previas de la inteligencia urbana colectiva y pues la verdad creo que una ciudad inteligente se basa un poco más en eso, en que las personas podamos aprender más de la otra y un poco como que se pierdan muchos egos que existen, por ejemplo, en el mundo académico y en general como en el desarrollo de las ciudades desde pues, esa estratificación socioeconómica, porque realmente todos sabemos algo y así pues lo queramos evitar y pues, digamos dividamos esas interacciones, si todos aprendemos de todos, las ciudades van a crecer mejor, vamos a tener menos inequidad posiblemente, entonces para mí una ciudad inteligente incluso más que esa tecnología es precisamente esas relaciones que se dan entre las personas. Las ciudades inteligentes, ¿qué necesitan? ¿Qué infraestructura hay que construir? Yo estoy de acuerdo en algo con Emi y es un punto clave y es la información, porque decía un escritor que el conocimiento es poder, pero solo es poder cuando se aplica. Entonces no es solamente es obtener los datos, sino también poder procesarlos. Entonces, ¿a qué viene el ejemplo? Digamos, los problemas que hay en las zonas donde hay empleos, zonas físicas donde hay empleos, y la gente que vive lejos, ¿sí? Entonces es un tema de optimizar esos espacios y poder que la gente que vive cerca, pues el término de ciudad es de 15 minutos, por ejemplo, usar la información de la ciudad para poder optimizar estos procesos, que la gente pueda acceder a cosas más fácilmente, porque yo por lo menos vivo en el otro lado de la ciudad, digamos, y yo trabajo al otro lado de la ciudad, entonces tenemos tiempos de 1 o 2 horas en donde la gente pierde tiempo de vida, por ejemplo. También el caso de los autos eléctricos es algo que va a ser muy importante, pienso yo, porque uno de los problemas del tráfico no es solo la cantidad de automóviles, ¿cierto? Sino también los tiempos en los que ellos paran. Cuando usted tiene una línea de automóviles que mueven constantemente, usted tiene un flujo fijo. En cambio, cuando uno se detiene, todos se tienen que detener en línea y genera una ola de retraso. Entonces, cuando todos los automóviles se puedan conectar y saber dónde está exactamente el otro, van a poder planificar a dónde moverse y eso puede despejar un poco la movilidad y el flujo sin necesidad de reducir la cantidad, ¿sí? Y eso pasa también en otros ámbitos. Por ejemplo, las cámaras de seguridad nuevas que están instalando aquí son un buen ejemplo, que no son cámaras de fotomultas, hay gente que las confunde, sino que son cámaras de vigilancia que sirven para rastrear gente que está en la fuga, gente desaparecida, cosas de ese estilo. Entonces permiten optimizar un proceso y darle más fluidez, porque no es solamente sobre tener los datos y bueno, ya los analizamos, sino qué podemos hacer con ellos y cómo los usamos para que la sociedad funcione mejor. Y Emi tiene razón, es un tema cultural, esta es una perspectiva que yo no había pensado, es un tema cultural también, porque la gente necesita tener un poco más de civismo también. Es algo que se ha ido perdiendo un poco y que asimismo, como las máquinas son más eficientes para nosotros y nos permiten agilizar procesos humanos, también nosotros como personas tenemos que buscar nuevas metodologías, paradigmas y formas de pensar que nos permitan hacer nuestras actividades personales de una manera más eficiente junto a los demás. Muy bien. Emi planteaba ahorita una cosa muy interesante y es el acceso, digamos la discusión sobre el acceso a Internet como un derecho humano fundamental, que es una discusión que ha estado en el Congreso de la República, que ha tenido muchos ires y venires. ¿Cómo lograr que estas soluciones tecnológicas y digitales no se conviertan en un mecanismo de aislamiento, un mecanismo, digamos, que agrande las brechas de un país como el nuestro, tan profundamente desigual? ¿Qué estrategias, qué acciones deberían implementarse para lograr que esa digitalización de lo urbano no se convierta en un mecanismo de exclusión social? Bueno, de hecho, sí tengo un poco de contexto porque me encontré hace poco un documental sobre el One Computer per Child, que era el programa de un computador por niño que se desarrolló en África, principalmente en Nigeria, de parte de unos ingenieros de IBM que fueron al Foro Económico Internacional. Digamos que fue una historia agridulce porque no se logró el objetivo necesariamente, pero hubo un gran paso y pues
muchas veces se les da poca importancia a estos temas porque dicen, no, es que es primero el acceso a otra cosa, primero el acceso a lo otro, pero yo creo que es un proceso de varios canales, entonces es importante, me parece que es un tema demasiado fundamental, porque yo hablo con la gente y le digo, hermano, es que nosotros en el teléfono tenemos todo el conocimiento de la historia de la humanidad, o sea, la verdad es que si uno lo desea puede leer lo que quiera, puede informarse de lo que quiera. La brecha más grande para mí, de hecho, suele ser la idiomática, porque la de lenguaje, perdón, porque suele haber mucho contenido que está en inglés y no existe en español. Y es algo que he podido evidenciar con otros compañeros de la misma carrera, que algunos apenas están cumpliendo sus requisitos de idioma, y eso significa que durante toda la carrera han tenido una desventaja de información. Entonces es un esfuerzo y es algo que esperamos que la inteligencia artificial nos ayude a acceder más fácilmente a estos conocimientos que están detrás de un muro de lenguaje, pero asimismo es muy importante darle el acceso a los jóvenes, más que todo, que no tienen pues como el acceso a internet, ya sea por teléfonos, tablets, computadores, pero al mismo tiempo es un esfuerzo educativo, porque no es solamente, bueno, les damos una tablet y qué pasa, eso ya ha pasado, se ha visto aquí en Colombia, les regalan tablets y las terminan usando para otras cosas, porque es que no representan algo para ellos ni comprenden realmente la importancia que puede tener. Eso creo que pasó un caso en La Guajira, en el que las tablets terminaron siendo usadas como tablas de cortar porque no había, por ejemplo, electricidad. Entonces no solamente es garantizar el acceso a un dispositivo, sino el acceso a las cosas que nos permiten darle un buen uso al dispositivo. Es una herramienta que es como un martillo, pues si yo no sé manejarla me puedo dar en la cabeza. Entonces necesitamos educación informática, necesitamos educación para los niños, así como el acceso a ellos. Y me parece que no debe ser desestimado, que no debe ser ignorado como, ay, es que no es tan importante como otras cosas. Creo que debe hacerse un esfuerzo en varios frentes. Yo ahí también pues agregaría, y lo mencionaste un poquito, por ejemplo, con el tema de La Guajira, que no hay luz y es la infraestructura, pues eso genera conectividad, y no solo a nivel pues de conectividad digital y de que haya acceso al wifi, a electricidad, a acueductos y además, sino también el tema como de a dónde estamos llegando. Pues en este momento y pues en especial en nuestro contexto hay muchas comunidades a las que todavía no podemos llegar tan fácilmente. Por ejemplo, el semestre pasado estábamos haciendo un proyecto en Vigía del Fuerte y por más que pensábamos como en maneras de llegar, el viaje terminaban siendo 12 horas y era primero bus como 6 horas, 7 horas y después por todo el atrato en una chalupa hasta llegar a Vigía del Fuerte. Y pues ahí es que uno dice, pues como si me demoré 12 horas para llegar a algo que está, pues literalmente eso mismo se demora uno de acá a España y menos. Entonces, pues uno ahí también se cuestiona mucho como, pues si no puedo llegar, también entonces, ¿qué va a poder llegar allá? Si llegan alimentos, si llega electricidad, si llegan tablets, si llega wifi y muchas cosas más, y no nos tenemos que ir tan lejos. Acá mismo en Medellín, si nos vamos, digamos, para los corregimientos, seguramente habrán cuadras todavía, y en la parte urbana también hay barrios todavía que no tienen, pues, como un cableado eléctrico, pues, seguro, estable, con conexión a wifi. Entonces, creo que la infraestructura es demasiado clave en todos los sentidos, pues, como conectar como todos esos puntos y en especial refiriéndonos a la urbanidad, no solo como la ciudad, sino la urbanidad como cualquier lugar donde vivan las personas que necesitamos conectarnos entre sí. Excelente, creo que hay un punto muy interesante y es las soluciones digitales no se pueden pensar sin también soluciones alternativas a los problemas de energía, saneamiento básico y conectividad. Hoy hay un montón de soluciones, la energía solar, el internet satelital, que permitirían de alguna manera a través de acciones coordinadas ofrecer algún tipo de solución a comunidades que digamos no han resuelto los temas de infraestructura básica. Y bueno, en esa misma línea creo que hay otra pregunta interesante a propósito de la idea de esa conexión rururbana, de esos tejidos y de esos sistemas rururbanos. ¿Cómo ponemos a conversar los oficios, las prácticas tradicionales con las nuevas tecnologías, sobre todo en un país como el nuestro, en donde la ruralidad hace parte fundamental de nuestra construcción de memoria, de ciudad, de país? ¿Cómo poner a conversar la inteligencia artificial con la agricultura, por ejemplo, o con otros oficios y saberes tradicionales? Bueno, pues ahí, por ejemplo, justamente
pues lo veíamos hace poco, como con el Internet de las cosas, digamos que es muy fácil uno poner sensores, digamos, en unos cultivos y que los sensores mismos te hagan como el sistema de riego, que te ayuden como a hacer muchas actividades que, digamos, muchas personas mayores, que son quienes se dedican en muchos casos a los temas de agricultura y demás, pues en el campo, pues no tengan que ir a hacer todo ese recorrido para saber si los cultivos están bien, si nada, sino que simplemente con una cámara que les avise si está bien o mal, pues ya ellos se ahorren ese trabajo, se ahorren el trabajo pues del regado, pues de los cultivos, muchas de esas cosas creo que pues pueden ser soluciones muy buenas, no solo como para conectar esa ruralidad, sino también como para asegurar un tema que es muy importante y que también es muy discutido, que es la seguridad alimentaria, pues como perder menos cultivos, que hayan menos fallas como en esos procesos, incluso también podría ser un tema de qué tanto espacio utilizamos para los cultivos, de pronto la inteligencia artificial o pues como en general la tecnología y como esos procesos nos pueden ayudar a saber realmente cuánto suelo necesitamos, los invernaderos, pues todos esos temas yo creo que se pueden conectar mucho en el tema de la ruralidad pues, y de esos oficios. No, aquí se pone un poquito personal porque yo soy de un pueblo, yo soy de campo más o menos, yo soy de La Dorada Caldas, segundo municipio ganadero de Colombia, después de Montería. Y pasa que también es un tema cultural. Aquí le doy otra vez la palabra a Emi con eso. El tema cultural porque en Colombia tenemos una idea de que el campo es lo antiguo, el campo es lo tradicional, el campo tiene que ser, mejor dicho, como la imagen del campesino que siempre se vende. Pero el campesino de hoy es una persona moderna. ¿Y qué pasa? No solamente es un tema de la tecnología, sino también de la cultura. Y es que lo que decía Emi de la educación, o sea, están muy aislados en términos de educación. Por lo menos un tío mío tiene una finca pues chiquita a las afueras de La Dorada. Uno diría, bueno, La Dorada es un pueblo grande ya, es un municipio reconocido. A las afueras es muy difícil tener señal. Casi todos los operadores están y son antenas, o sea, no es cableado ni nada, son antenas. ¿Y qué pasa? También es que en Colombia le hemos hecho mucho ojo omiso a las reformas agrarias y a darle el enfoque necesario con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país agrícola. ¿Qué pasa? Nueva Zelanda tiene una red social, bueno, es más como una plataforma, pero funciona como una red social entre agricultores y distribuidores. Entonces, aparte de los sistemas inteligentes que tienen de riego para porcionar los recursos y optimizar pues el gasto de agua, de minerales, de fertilizante, aparte de todo eso, hay un sistema en el que ellos pueden comunicarse con proveedores de todas partes del país, tienen la logística, es como digamos un Amazon para proveedores y para campesinos. Y son temas que uno no escucha hablar nunca aquí, como que se le hace caso omiso. ¿Por qué? Porque muchas veces las soluciones que se buscan son demasiado tibias. Y ahí vuelve otra vez el tema de las ciudades inteligentes porque van tan lento, porque la resistencia al cambio hace que los cambios que se hacen son demasiado lentos, demasiado tibios, porque la cultura necesita su tiempo para adaptarse. Pero en Colombia hay un problema y es la falta del acceso a la educación. Entonces, no es que los campesinos no quieran adoptar las soluciones siempre, porque han habido avances. Por ejemplo, hay muchos bancos que hacen préstamos específicamente para renovaciones agrícolas. Pero, ¿qué pasa? Pues no se sabe, hay una falla de información, hay un corte en la información y no se llega bien. Hay demasiado ruido en las redes, hay demasiado ruido en los canales del gobierno, hay demasiado ruido pues en los canales de las empresas y muchas veces no llega la información. Entonces hay que renovar completamente, diría yo, el sistema agrario en el sentido tecnológico y es no solamente los sistemas automatizados, sino también el cambio cultural, fortalecimiento de la educación virtual, el acceso, garantizarlo, si es posible por cable, porque seamos honestos, el satelital todavía tiene sus deficiencias y lo primordial sería conectarnos por cable, porque no es que estén lejos, por lo menos el interior del país también tiene muchas fallas de conectividad. Uno viaja, sale al campo y es muy difícil tener señal. Y estamos hablando de Claro, por ejemplo, que tiene muchísima señal en todo el país y aún así hay dificultades. Entonces no hay que irnos directamente al Amazonas o a lugares muy remotos. Solamente yendo al interior del país estamos viendo que hay una falla de comunicación y la información es lo más importante. Necesitamos clarificar los canales de información, necesitamos distribuirla correctamente y darle el acceso a la gente para que sepan la importancia que tiene y puedan acceder a proyectos nuevos de inversión, puedan acceder a proyectos nuevos gubernamentales que puedan elevar el nivel de agricultura en Colombia, porque si Nueva Zelanda puede, pues nosotros también podemos. Es una operación que necesita
ejecución efectiva para hacerse, pero yo creo que se puede hacer y eventualmente nos toca, porque no podemos toda la vida quedarnos con la imagen del campesino que es del pasado, que es aburrido, que te tiene que ir a la ciudad, porque eso es una idea que le quedó a mucha gente, que irse a la ciudad es progreso siempre, cuando en el campo tiene que haber una vida viva también, y sobre todo en un país como Colombia que depende tanto de eso. Entonces es el cambio cultural y no solamente el cambio tecnológico, porque la tecnología llega y nos arrastra si no vamos junto a ella. Entonces tenemos que cogerle el ritmo y cogerle el ritmo cultural y también en los temas de gobierno y empresariales. Muy bien, ya para finalizar, desde el punto de vista de el diseño urbano y el diseño interactivo, ¿qué capacidades, qué es lo que ustedes han aprendido pueden aportar a la construcción de esas soluciones en el ámbito de la educación, de la planeación, de la toma de decisiones, partiendo, insisto, de ese conocimiento y esas habilidades que ustedes están adquiriendo? Bueno, yo creo que desde el diseño urbano hay dos puntos muy importantes y es primero que la gestión del territorio también significa entender qué pasa en él y pensar en cómo se soluciona, y eso se construye con las personas, entender qué necesitan, quiénes sí pueden tener como ese acceso a la información y quiénes no lo están teniendo, entender esas brechas sociales que hay no solo entre el campo y la ciudad, sino también entre las mujeres y los hombres, entre esos grupos poblacionales que siempre han sido discriminados, los indígenas, palenqueros, demás, pues entender como esas diferenciales que hay en el territorio para gestionarlo es muy importante, y a partir de ese entendimiento y de esa gestión, entonces es que van a empezar a surgir programas y van a empezar a surgir diseños de ciudad y diseños de la ruralidad que de verdad tengan en cuenta que el acceso a las oportunidades deben estar para todos, y mediante el acceso a las oportunidades y ese diseño, tanto físico, digamos, también como esa gestión, como esa parte intangible que se diseña también en las ciudades, podemos llegar como que ese exceso de las oportunidades se distribuya más equitativamente. Entonces creo que la gestión de un territorio también es eso, no solo es gestionar dónde va a parar un bus, dónde va a parar, por dónde va a pasar el metro, dónde vamos a hacer una calle nueva, que hay que poner más andenes en un lado o en el otro, dónde va a haber un equipamiento, que pues obviamente todo eso nos ayuda como con ese acceso a las oportunidades y es importante, pero a veces como quitarle el foco como esas cosas tan específicas y poder ver un panorama más amplio nos permite empezar a jugar un poco con esas herramientas tecnológicas, digitales, para que eso nos ayude a cerrar esas brechas sociales dentro de la gestión del territorio. Creo que pues, eso es una tarea que se tiene que dar y pues que ahora con estas nuevas profesiones también se impulsa mucho desde la parte gubernamental también, porque creo que ahí faltan muchas herramientas y nos tenemos que seguir como especializando en esas cosas que son tan fundamentales para las ciudades y en especial en un país como Colombia que tiene tantas desigualdades. Juan. Yo diría que hay tres aspectos importantes desde el diseño interactivo y es, primero, los procesos de transformación digital, segundo, la accesibilidad y tercero, la cohesión. Comienzo por la transformación digital porque primero hay que optimizar los procesos y la estructura de cómo funcionan, porque así como funciona una empresa, funciona un país. Tiene sus distintas partes que necesitan ser comprendidas y optimizadas. Toca agilizar los procesos, toca hacerlos más fáciles de entender y toca pues estar de acorde con la sostenibilidad también, lo que viene siendo Industria 5.0. ¿Qué pasa? Asimismo llega la accesibilidad. Hablando del cambio cultural y de los paradigmas antiguos, las imágenes que tenemos pues como del pasado, también entra el lado de, bueno, la forma en la que nosotros vemos la tecnología, las interfaces, el software, no es la misma en la que lo ve un campesino que ha crecido toda su vida en el campo. Entonces, desde el diseño interactivo es muy importante la experiencia de usuario, el diseño de interfaces, y por ese lado es bueno que se tome muy en serio la accesibilidad en el sentido de que todo sea comprensible, todo funcione, porque bueno, uno va y entra a muchas páginas de distintos gobiernos, de distintas empresas, y uno ve una constante. Es muy confuso, muy saturado, muy lleno de todo. Tú le das una página de esas a una persona de campo y no entiende, es más, a una persona de ciudad y tampoco entiende, porque es que no es un tema de que uno sea bobo o de que la gente no sepa, sino que es un tema de que no se le puso la suficiente atención al momento de diseñarlo. Entonces ahora estamos renovando y por lo menos pues Apple es un ejemplo de diseño. Todo el mundo puede aprender a usar un iPhone,
tenemos que llevar la accesibilidad en el diseño a todo el mundo y eso significa también entender quién es nuestro público. Entonces las diferentes plataformas y soluciones no solamente van por el lado de, ay, no, es que simplemente poner la plataforma y ya. La plataforma tiene que funcionar y tiene que tener lo que la gente necesita, porque si no, después por eso es que está uno yendo a hacer trámites físicos en las oficinas en una empresa de telecomunicaciones. Me ha pasado. Entonces, y vamos a la cohesión. Está el hardware, el software, están las partes burocráticas, están las partes legales, la administrativa, todo, y somos diferentes disciplinas y eso genera un problema y es que a veces no nos comprendemos y por eso es que a veces los proyectos no llegan a un punto en el que uno diga todo funciona excelente, sino como es como nadie hizo mal su trabajo, simplemente nadie estaba como en la misma onda de todos. Entonces el diseño interactivo llega como una carrera, digamos, multidisciplinaria, también para cohesionar los distintos aspectos, lo físico, lo de software, poder cohesionar las tareas administrativas, es ser como esa persona que hace la mediación de, hey, necesitamos que esto haga X cosa, necesitamos que estos procesos funcionen de esta manera. Porque no es solamente hacer las cosas y dejarlas, es también las cosas que también funcionan. Por eso es que hoy en día nos enfocamos mucho en los procesos de validación y de toma de datos del usuario. Y todos estos procesos se pueden extrapolar a todas estas industrias. De hecho, me parece que es muy importante porque muchas veces se consiguen soluciones externas de otras empresas, de otros países, que pueden no estar adaptadas al contexto colombiano porque es que somos muy diferentes. Entonces contratamos otras empresas que no comprenden cómo funciona el país y por eso obtenemos soluciones que solamente son costosas pero realmente no cumplen bien su tarea y tenemos gente otra vez yendo a hacer los trámites físicamente. Tenemos que eliminar ese intermediario y esa dificultad y también ahí entra otra vez la inteligencia artificial con las soluciones de servicio al cliente, con modelos entrenados especialmente para solucionar problemas y resolver dudas. Porque es muy fácil hablar con alguien que me responde como una persona en vez de estar yo mirando las 25 pestañas que hay arriba que tienen las mismas opciones en dos, que no sé cómo ir a hacer el pago de tal cosa, ¿qué hago? Bueno, muy bien. Hemos tenido una conversación a propósito de la complejidad de los sistemas urbanos, de los sistemas rurales y urbanos que están profundamente entretejidos y hemos visto pues la importancia de suscitar estas conversaciones sobre la transformación digital para las ciudades del siglo XXI. Nos vemos en la próxima ocasión.